Yo soy Dante y esto es Dale Dale. Del uno al otro no encuentro la esencia y el testigo no existe sin parcialidad. Carlos, bienvenido. Gracias. Bueno, en esta ocasión prácticamente tú me diste la bienvenida a tu casa. Sí, muchísimas Estamos gracias. en Los Ángeles hoy. Y te quiero agradecer un montón por abrir un espacio de tu agenda y aprovechar la conexión que tenemos, ¿no? Sí, claro. Gracias por la oportunidad de conocer un poco más de mí, de lo que hago, de mis proyectos. Bueno, para las personas que no te conocen, eres diseñador, ese es tu talento más desarrollado, ¿lo podrías decir? Sí, diseñador gráfico, creativo, un director creativo, eso es lo que Y soy. eres originario de Perú. Soy el de Lima, sí, de Perú. Sí. Llegaste a Estados Unidos ¿hace cuánto? Llegué en el año 93, el 3 de abril del año 93. ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años cumplidos. Sí. No me imagino cómo sería Eh, llegar a Los Ángeles en esa época. bueno, llegué a Miami. Ok, Llegué a Miami, estuve en Miami unos meses antes de finalmente venir hacia California. ok. ¿Por qué Miami? Porque en Miami tenía un tío que probablemente fue el primero que dijo, mándenmelo. y llegué con él. Y del día que bajé del avión me estaba esperando y de frente a trabajar a las 6 de la mañana. Sí. Yo creo que todos tenemos un tío que es como ese segundo papá o el tío que de repente no tuvo hijos y quiere tener más. Yo tuve un tío así Ajá. y fue mi figura paterna, ¿no? Y con él fue quien me sembró esa semillita de viajar. Mira. Él me llevaba a museos, a galerías de arte, era arquitecto. Entonces mira. con él aprendí toda esa parte, ¿no? No que me lo enseñó, sino que él me demostraba, mira, está todo esto. Íbamos por Caracas y él me decía, mira, este es el arquitecto que hizo este edificio, el que lo diseñó. Y me fue gustando todo eso. Ujú. Entonces tu tío fue el que dijo, En parte, él era en realidad el esposo de la prima de mi papá, tío político. un tío político, Ok. que justamente ellos vivían en Venezuela, pero estaban extendiendo su negocio en Miami. Venezuela, éramos felices y no lo sabíamos, realmente. Sí, yo creo que sí. Yo cuando llego a Estados Unidos es que me voy dando cuenta de eso, porque tenía amigos colombianos, peruanos, ecuatorianos que me decían, si a mí no me daban la visa para ir a visitar Estados Unidos, íbamos a Venezuela, íbamos a la Isla Margarita, Sí. y yo era así como que, wow, o sea, la gente viene de otros países a conocer Venezuela. Obviamente yo, o sea, vivía allá hasta los 17 años, hubo muchas cosas como que etapas que no viví en Venezuela como tal, pero te digo, yo siempre en Venezuela, o sea, era como la queja, ¿no? Que este país está en la mala, pero lo que no sabíamos era que los países alrededor estaban peor, Creo ¿no? que a Caracas le llaman el anexo al cielo, algo así. ¿No he La escuchado? verdad no sé, pero no me extrañaría que, Sí, algo así he escuchado. Es como que un paso al cielo, o el paraíso, una cosa en así. serio, Sí, mira, o sea, sí. fíjate que son ese tipo de cosas que no sabía. Yo creo que por mucho tiempo Caracas todo era lo que venía de Estados Unidos era lo mejor. Ujú, sí. Todo, o sea, todo, si yo cuando iba a Estados Unidos traía algo, o sea, no, eso es lo Ah, mejor. para nosotros también, sí, para nosotros también. Y ya después cuando cambió la situación, principios del 2000, fue cuando la gente se empezó a sentir más orgullosa de Venezuela, como que la gente no usaba camisetas con los colores de Venezuela o con la bandera. Ya cuando empiezan con las marchas contra el gobierno y todo eso, es como que la gente dice, mira, vamos a perder lo que tenemos, o sea, como que ahora sí, vamos a luchar por lo que tenemos y la gente se volvió un poco más orgullosa de... Y ahora más aún. O sea, ahora yo creo que cuando sales de tu país y ves desde afuera todo lo bonito que tenías, Claro. dices, no, o sea, me siento más orgulloso de ser venezolano. Yo creo que en el momento que uno sale de esos países realmente se da cuenta de su identidad, de lo que dejó atrás, porque ya lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Lo ves desde una proyección, digamos, un poco más alta, y entonces comienzas tú a reconocer ciertas cosas que no los veías antes.
Y eso pasó conmigo. ¿Tú siempre tuviste esa visión de salir de Perú? Desde muy pequeño, o sea, y no porque era algo personal, sino porque la sociedad te envuelve en ese aspecto, o sea, Ya. la música que escuchas, la ropa que usas, las subculturas que existen. Eso Todo eso. hubo como algún libro, una película, algún programa que dijiste, yo quiero eso, quiero obtener eso. Claro, todo lo que veíamos era importado, ¿no? Desde las películas, Superman, Spider-Man, los cartoons, todo. O sea, habían cosas que probablemente sean británicas o sean asiáticas, pero sin embargo, porque hablaban otro idioma, pensábamos que era americano probablemente. Yo creo que lo que influenció mucho en mí fue la música, el arte. A mí ¿no? también me Los pasó deportes. eso. Yo creo MTV Sí. fue una plataforma muy, muy grande y el consumir todo eso. O sea, yo tenía una visión de la cultura americana que era la televisión, pero yo no sabía que era la televisión nada más. Claro. Ya cuando llego a vivir a Estados Unidos me doy cuenta que es algo diferente, ¿no? Que es como lo que es social media hoy en día. O sea, la gente muestra todo lo bonito Claro. y deja lo difícil y lo feo como tras cámara. Pero ese fue como mi llamado, como que siempre estuve, quiero llegar a eso. Me encantaba la música en inglés, o sea, el rock, entonces todo eso. Ya cuando yo llego a Estados Unidos es como que empiezo a buscar música de Venezuela y Claro. rock en español. A mí no me gustaba para nada eso. A mí siempre me ha gustado el rock en español. Siempre he tenido esa orientación al rock argentino, al rock de España, de la época, ¿no? En los 80. O sea, yo nací en los 70s, pero digamos, mi juventud, mi pubertad lo pasé en los 80. Entonces tenía mucha influencia de lo que hacía España, de lo que hacía Inglaterra, creo yo. Más que Estados Unidos era Inglaterra. A mí siempre me ha gustado más el New Wave que el rap o, digamos, el hip hop o el grunge. Ya. ¿Tú fuiste a la universidad en Perú? Sí, estudié en Perú. Estudié publicidad. Y llegaste a trabajar en Miami, me imagino algo totalmente diferente. Uf. A ver, te cuento. La situación en Perú conmigo era un poco complicada. O sea, era parte de la edad. Entonces mi papá optó por decirle a un tío que era esposo, un tío político, oye, mi hijo está andando por estas cosas, así que te lo mando, arréglalo. Y él es español, entonces como muy estricto, muy riguroso, con ciertos aires de europeo, entonces hubo un choque cultural conmigo muy fuerte. Pero desde que yo llegué empecé a trabajar con él. Ellos tenían una compañía de fiestas privadas, catering y cosas así. Creo que era muy grande eso en Venezuela en los 80 y en los 90. Entonces ellos tenían compañías, tenían locales comerciales que rentaban, digamos, para fiestas, quinceañeros, matrimonios, qué sé yo, ¿no? Entonces se encargaban de todo. Entonces el primer día que yo llegué bajando del avión me estaba esperando este tipo. Me llegó a agarrar un desayuno de estos de AM/PM, de AM/PMs, y de frente a trabajar, de frente a armar mesas para una fiesta de un ejecutivo de Univision. Okay. Así, una laguna hermosa, o sea, la casa y atrás el jardín era dentro de un área residencial donde había una laguna hermosa y yo era el que bajaba las mesas de esas mesas redondas. Las mesas redondas de 20 Ajá. personas Ajá. y las tenía que Armar. armar el toldo y armar el toldo, poner los cubiertos, arreglar. Y era el preproducción. ¿Cuánto duras en Miami? Como unos 6 meses, puede ser, sí, hasta que llegó mi papá a visitarme. Y justamente en esa etapa hubo problemas en el Perú y él decidió quedarse. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y de ahí decidimos ir a California porque él tenía otra prima y porque habían oportunidades de hacer cosas aquí, donde él podía hacer cosas, o sea, no solamente yo. O sea, mi intención mía era siempre estudiar. Yo fui a Miami porque quería estudiar. Incluso ya había visto clases en el Kendall College, creo, en el Community College, creo, en Kendall. Había hablado con ya me había hecho unos amiguitos y todo eso, pero llegó él a visitarme, hubo problemas en Perú y decidió quedarse, entonces ya la situación era un poco más complicada. Se dio la oportunidad de un trabajo para él, de un negocio aquí en California y decidimos venir aquí a California. Pero a Los Ángeles llego ya después, años después. O sí. sea, incluso tengo mucha familia en Los Ángeles, pero no llegamos aquí, llegamos a un pueblo que se llama Bakersfield. Que creo que te he escuchado hablar de Bakersfield en algún momento. Claro, sí, es que estuve ahí la primera vez que estuve.
Yo trabajé como fotógrafo y vendiendo merchandise Ok. para una banda. Esa banda era conocida en el East Coast. La primera vez que vinimos a California, la primera parada fue en Bakersfield. Ya. Y esa noche nos recibieron, o sea, fue raro porque la vibra era como que este pueblo está feo. No sé, en serio. Y cuando llegamos al venue se llenó y yo me quedé sin merchandise. Se vendió todo el merchandise y íbamos a mitad de la gira. Y fue así como que, wow, o sea, quieren full a la banda aquí. Ajá. Entonces fue una experiencia y la gente después se quedó. Fue una experiencia súper, súper bonita. Sí, Bakersfield es de esas ciudades pequeñas. Yo creo que es una ciudad, mucha gente la considera un pueblo, pero yo creo que ya es una ciudad donde la influencia del mexicano, no de la Ciudad de México, pero de los pueblos, y han hecho que hay mucha influencia mexicana. La influencia mexicana, pero también muchos peruanos y muchos latinos en realidad, de Wow. todos lados. Ya. Y están escasos, ¿no? Pero en el Ajá. momento de la fiesta, Se todos se juntan, juntan. claro. Sí, sí, ahí conocí muchísima gente también. ¿Y de ahí cuánto tiempo duras en Bakersfield? En Bakersfield estuve muy poquito tiempo. Yo siempre mi intención fue estudiar, aprender, seguir con mi carrera. Ahí también no tenía las oportunidades que quería, entonces lo primero que hice fue irme a estudiar y me dieron la oportunidad de estudiar en Arizona. Ok. Me fui a Arizona, estuve en Tempe, Arizona, 1 año y medio. Tuve problemas porque mis papeles no estaban como deberían estar y los préstamos que me habían dado eran un problema, entonces opté por salirme de la escuela. Regreso a Bakersfield y de ahí de Bakersfield empecé a tomar clases en Los Ángeles, en la parte norte de San Fernando Valle, que es como 1 hora y media, 1 hora 20, 1 hora 15 de Bakersfield, y venía 2 veces a la semana a seguir tomando clases, porque lo que yo quería era hacer arte, estudiar, seguir con diseño, ¿no? Hasta que se me dio la oportunidad de venir a Los Ángeles en el 97. ¿Tú ya tenías algo como que algún soporte, alguna base que digas, bueno, me voy para allá, pero no me voy como que a ciegas? ¿Viniste a estudiar? Vine a ciegas, prácticamente. Salí de Bakersfield con una maleta y mi camioneta y un auto y llegué a la casa de unos amigos que había conocido en internet. Ellos me hospedaron unos meses hasta que se cansaron y entonces me tocó a mí ya moverme, buscar cosas. Encontré un trabajo en artes, pero en un buró de artes gráficas que hacían toda la parte de preprensa de artes gráficas. Antes se hacía eso. Y yo era el chofer ahí. Yo empecé a manejar para ellos, entonces, en Los Ángeles. Entonces empecé con ellos repartiendo el trabajo de diseñadores de preprensa, antes que entrara a preprensa y cuando salían de preprensa. Entonces yo me pasaba todo el día manejando por la ciudad. Y así conociste la ciudad un montón. Así fue como conocí la ciudad, así fue como comencé a envolverme con diseñadores, digamos, un poquito, ¿no? Más o menos de lo que hacían. Llegaba a las oficinas de Disney a entregar lo que se había hecho la noche anterior para los pósters que se ponían en las estaciones de los buses o los billboards, todo lo tenía digitalizado, ¿no? En esa época estamos hablando de los discs, los floppy disks. Ajá. Y a eso me dedicaba, a eso me dediqué como 1 año probablemente. Tratando de ingresar ahí como diseñador, pero yo no era diseñador todavía aquí, ¿no? O sea, lo había estudiado, pero cuando yo estudié en Perú publicidad. Y una de las cosas que es muy interesante es que mientras yo hacía mi carrera de publicidad y siempre que tenía que presentar mis trabajos, al final, digamos, porque las presentaciones en publicidad eran, digamos, con el profesor, el asistente y todos los alumnos que hacían como si fueran los clientes, ¿no? Terminaban siempre con no con la crítica, pero con el comentario: tú tienes más de diseñador gráfico que publicista. Ok. Y yo no, yo quiero ser publicista. O sea, yo estoy aquí porque quiero hacer publicidad y quiero hacer comerciales, quiero hacer cosas creativas, no quiero estar... Hay algo que he visto de todas estas conversaciones que he tenido, es que siempre hay una persona que ve algo en ti que tú no ves. Y es como ese indicador, yo le llamo como un descubridor, ¿no? Que tienes un talento escondido que tal vez no puedes identificar y esa persona te dice, mira, deberías tomar esta ruta porque veo el potencial que tienes ahí. Sí, puede ser. No pasó conmigo exactamente. Nunca tuve un tutor, nunca tuve, digamos, esa guía que quizás me hubiese servido a mí para entender un poco cuál es mi situación, pero siempre que terminábamos estas presentaciones de mis trabajos, siempre terminaba con, oh, me encanta tu trabajo, pero creo yo que
tú eres más diseñador gráfico, por esto, por esto, por esto. Y era obviamente los detalles, Ajá. la manera como manejaba la gráfica, qué sé yo. Y aquí ya se me fue dando lo de diseñador gráfico de una manera muy orgánica. Yo siempre quise hacer publicidad, pero regresando al tema, o sea, entré a trabajar para esta gente manejando. Entonces yo visitaba estudios de diseño, los estudios de Disney, de Warner, de EMI, de música, ¿no? Pues llevaba los CDs, pero todo como en films, ¿no? Los Ajá. films, todo el pre-press. Hasta que un día me dijeron, ya no vas más, ¿no? Nunca me dieron la oportunidad de diseñador y terminé de trabajar con ellos, ¿no? Y te quedaste con las ganas. Y me quedé con las ganas, nunca entré. Pero digamos, ¿por qué? Porque el dueño, una vez, él se iba, él nunca estaba ahí, el dueño era muy joven, era un coreano. Mi horario terminaba a las 6 de la tarde y yo a las 7 me metía a las computadoras. Y me metía ahí a practicar y hacía mis loguitos Ajá. y todo eso. Y me quedaba ahí de 7 como hasta las 10 de la noche. Y un día se le ocurre llegar a este señor a ver qué onda y me ve metido en esas computadoras que costaban $20,000 en esa época. Y le dice al manager, ¿qué hace el chofer aquí en las computadoras? Entonces ya como que le explicó, estaba practicando, estudiando. Le dijo, no lo quiero ver más ahí. Y eso fue como que el primer strike, ¿no?, que me dieron. Y de ahí vino mi novia de Perú, me acuerdo en esa época, y por no dejarla en la casa le dije, ven conmigo, porque yo manejo todo el día, entonces pues vas a conocer la ciudad. Y me encuentra saliendo del estacionamiento con ella en el auto. Y eso fue el segundo strike, te vas. Y así fue como perdí el trabajo. Dices, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Sí, exactamente. Entonces, lo único que sabía hacer era manejar. No sabía, o sea, era diseñador, pero nunca había tenido la experiencia de trabajar como diseñador. ¿Y no te la creías Eh, todavía? Todavía no, sentía que me faltaba mucho. Lo que pasa es que cuando yo estudié publicidad en Perú, lo estudié todo era a mano. O sea, era muy poco lo que se hacía en computadora. Ya cuando entro aquí, cuando llego aquí es cuando ya empieza el Illustrator, el Adobe Photoshop y todo eso, porque antes sí llevé cursos de PageMaker, Aldous PageMaker o Freehand o Arts and Letters, creo que se llamaba, que era una cuestión que ahora viene en Words, que es como nada. Eso sí lo sabíamos, pero y eso me tocó aprenderlo de a poquito, pero no estaba en la capacidad de ser un diseñador todavía. Y aparte no tenía el papel, ¿no?, que me decían. Entonces seguí buscando trabajo como chofer y llegué a un sitio de chofer que repartía cosas por toda la ciudad. Más que todo era como títulos de propiedad. Yo no sé Ya. qué onda, pero digamos era como un mini FedEx donde llegaban muchos documentos que se tenían que repartir ese mismo día. Courier. Ajá. Y llegó Carlos ahí a trabajar y era el nuevo, ¿no? Entonces, como soy el nuevo, me apadrinaron con las rutas más feas, las que nadie quiere. Entonces, la ruta más fea que me dieron fue el centro de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque Lo que es el Downtown LA. el Downtown LA, que es caótica, que está llena de huecos, que hay mucho tráfico, que no te puedes estacionar en cualquier lado. Eso fue en las mañanas. Y en la tarde me dieron la ruta de Santa Mónica. Santa Mónica sí son oficinas, ahí sí hay estacionamientos, todo más ordenado, pero el tráfico de regreso trayendo los documentos es un caos. El tráfico aquí a las 5 o 6 de la tarde es bumper to bumper. Entonces ya con el tiempo, a los meses, me estoy dando cuenta, cuando iba a entregar cosas al centro de Los Ángeles, es que ahí se mueve toda la moda, ahí se mueve todo el fashion street. Entonces llegaba a oficinas donde estaba trabajando, no sé, pues Mighty Fine, ¿no? O estaba trabajando, no sé, Marc Ecko. O sea, he llegado y he entrado a las tiendas, a las oficinas y he visto a la gente diseñando. Entonces me di cuenta, desde ese momento que me di cuenta que podía yo, que aquí había algo que a mí me interesaba, Ok. desde ese día a todos los sitios donde yo paraba, les decía, necesitan un diseñador, están buscando un diseñador. Y me pasé como probablemente 2 meses preguntándole a todo el mundo, hasta que un día uno me dice, sí, necesito uno. Y ese día, a los 2, 3 días renuncio y entro a trabajar con ellos. Wow. Así fue como empecé. Y así fue como empecé. Pero diseño gráfico, no Ajá. publicidad. O sea, hacía lo mismo en las tardes en las oficinas de, digamos, en Santa Mónica. Hay un corredor de agencias de publicidad. No sé si tú sabes eso, pero No. todas las agencias de publicidad latinas están en Santa Mónica. Ok. Estaba con Cruz Kravitz, la agencia de Orsi, Ogilvy, Latino, todas están ahí. Entonces también me di cuenta, hey, wait, aquí yo puedo. Entonces también hacía lo mismo. Pero eso es más complicado, porque ahí
tenías que haber estudiado aquí, o sea, tenía que conocer gente realmente para poder entrar a ese mundo, que es un mundo muy, muy cerrado, al menos en esa época, no sé cómo será ahora. Mira, quiero hacer una comparación acá, porque muchas veces hay personas que se quieren ir por una vía tradicional. Como que, bueno, voy a la universidad, tengo mi título, y ahí empiezo a buscar trabajo mandando resumen, ¿no? Lo tradicional, ahorita que está Indeed o tipo de páginas donde buscas trabajo. Y algo que dices, a ti te dieron esas rutas que eran malas, pero era un diamante en bruto. O sea, era oro, Sí. pero no lo sabías en ese momento. Mira, ahorita que comentas eso, hablando con un compañero de colegio con el que después de muchos años contacté, al final de nuestra conversación, muy exitoso este muchacho, que le ha ido muy bien en la vida, muy estudioso, al final de la conversación termino con un suerte en tus proyectos. Le digo, oye, que tengas buena suerte. A lo que él me responde, yo no creo en la suerte. Y yo para mí no, para mí la suerte la tienes en ti, o sea, es cuestión de que tú tienes que buscarla, buscas tu camino, te preparas para eso, y si tú quieres, la suerte va a estar de tu lado. Para ¿no? mí Pero la tienes que buscarla. suerte es cuando la oportunidad y el estar preparado se encuentran. Tú te estuviste preparando antes de que llegaran esas oportunidades. Por supuesto, sí, todo Si el tú tiempo. no si tú apenas hubieses dicho, ah, bueno, me van a dar trabajo y ahí yo aprendo, olvídate que todo el nunca te tiempo. iban a dar Incluso trabajo. no estaba listo, pero me dieron el trabajo, empecé a trabajar con esta gente, me dijeron el miércoles, ¿no?, de la semana anterior, me dijeron, necesito a alguien, ¿puedes venir? Ok, el lunes empiezas, y empecé el lunes, no me hicieron prueba ni nada, entonces yo creo yo que ahí hay suerte, porque no me pidió nada. Pero estabas preparado mentalmente, Estaba preparado mentalmente. porque lo estabas buscando. Si Correcto. no, tú dices, no, yo no tengo la experiencia, uno mismo se sabotea. Correcto, sí, sí, total. En esa época yo era así, todo o nada, con todo. Entonces, creo que ahora, algunas veces tengo esos miedos, pero antes era como, tengo que hacerlo. ¿Sabes Tenía que qué? hacerlo. No sé, pero yo la primera vez que me enamoré era adolescente. Y cuando uno se enamora como adolescente, te tiras al vacío sin miedo, porque nunca te han roto el corazón. Ajá. Y ya después Sí, uno de sí, adulto, sí, me ha pasado mucho. uno de adulto, ya cuando uno empieza una relación, uno va, no, pero tengo que ir de poquito a poquito porque no quiero que me hagan daño de nuevo. Exacto. Sí. Eso pasa también, o sea, la primera vez que yo hice una producción de camisetas Ujú. con un diseño, con una fotografía, mandé a hacer 50. Ajá. Y yo no tenía clientes, yo no tenía nada, pero dije, no, 50 camisetas, eso yo lo vendo en 2 semanas. O sea, era un poco inocente en esa parte. Y ya ahí me di cuenta lo que me tomó vender esas 50 camisetas. Porque yo no era que tenía un following, no tenía una comunidad que me siguiera, nada de esto. Ya cuando yo vendo eso y voy a hacer una segunda producción, digo, ya va, no voy a hacer 50, tengo que bajarlo. Bajarlo. Pero ¿qué pasa si lo hubiese hecho con esa ilusión que tenía la primera vez? Y me esforzaba más y las lograba vender más, hubiese podido crear una comunidad. Pero a veces ese miedo que nosotros mismos nos ponemos Sí. nos Hay sabotea. un bloque algunas veces, sí. Exacto. Sí, sí, Entonces sí. es bueno recordar, por eso trato de recordar esa vez que hice, o sea, si lo hice una vez, ¿por qué no lo puedo hacer mejor ahora? Claro. Porque yo mismo me tengo que frenar. Entonces Sí. es bueno recordar eso, como ese momento que tú dijiste, no estoy preparado, pero ¿sabes qué? No importa. Sí, sí, Me preparo como sea. Exacto, y eso básicamente ha sido mi carrera, ¿no? Siempre ha sido así, buscando el challenge, buscando la oportunidad de que yo puedo hacerlo mejor, yo puedo hacerlo, si él puede hacerlo, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces siempre he buscado eso. Y es muy importante ponerse en situaciones incómodas para uno darse cuenta de lo que está hecho, de lo que eres capaz de hacer. Sí, Cuando sí, uno sí. entra en ese modo de sobrevivencia, haces cosas que tú dices, wow, pude hacer esto y no me imaginaba que lo podía hacer. Correcto, sí, sí. Y fue lo que pasó con ellos. Me dieron el trabajo, empecé el lunes y me dijeron, oye, necesito escanear unas cosas. Me demoré 2 horas en escanear algo. Ellos se dieron cuenta que yo Ajá. no tenía, digamos, Experiencia. la experiencia, Ajá. pero que sí tenía las ganas. Ya. Entonces sí, trabajé con ellos y fue muy buena onda este muchacho, era un diseñador de modas en una compañía que, digamos, tampoco no era la mejor, era una compañía que quizás era un poco abusivo, digamos, con sus empleados, pero
a mí me trataba bien. Creo yo que encontró el dueño, no el diseñador. El dueño encontró como que un potencial elemento con el que yo puedo aprovechar y hacer dinero y todo eso. Claro. Mientras yo les decía a ellos probablemente que si era diseñador, pues estaba aprendiendo en el proceso. Yo nunca había hecho ropa. Entonces me tocó aprender con ellos. Y terminé de diseñador gráfico, ¿no? Prácticamente, porque ya dejé de lado la publicidad. Pero siempre tengo la mentalidad del publicista. O sea, para mí la manera como yo creo mis cosas es como que en más, yo pienso masivo, cuando muchas veces el diseñador gráfico es un poco más de nicho, ¿no? Un poco más como personal. Entonces tengo de los dos. Y digamos, es así como yo empiezo, ¿no? Y de ahí empiezo, digamos, en esta compañía que era muy agresiva, digamos, con su gente. Si no les gustaba algo, lo botaban, compadre. Este muchacho se cansó a los 2 meses y se fue y me dejó solo. Y yo, no te vayas, me voy contigo. Se lo llevaron a una compañía que hacía ropa para Abercrombie, que hacía cosas para Aeropostale. Y me dejó y se fue. Le dieron hasta carro y todo, un Mercedes. Pero ahí viene de nuevo la suerte, que viene una diseñadora, con la que ahora sí una chica, una señora, con la que comienzo a llevar muy bien, que a los 6 meses se va. Y viene otra, y así pasaron como 4, con las cuales yo me había llevado muy bien. Entonces estas me llamaban, después del trabajo me decían, Carlos, ¿me podrías hacer estos trabajos para mí? Entonces llegó un momento en que yo estaba 24/7 trabajando con esta gente. O sea, tenías tu trabajo el trabajo normal. Y el freelancing. Y el freelancing que empecé de 6 a 10 de la noche todos los días. Y así me la pasé como un buen tiempito. Y a la par también estudiaba, o sea, seguía estudiando porque yo quería tener mi certificación, ¿no? Como ¿Recuerdas ese momento cuando te pagaron por hacer algo que te gustaba? Ah, estupendo, sí. Y sí, fue muy interesante. Incluso lo he pensado varias veces, tanto en ese que fue el primero, porque he trabajado en compañías más o menos buenas. He sido director de arte para Sanrio, para Hello Kitty, para Latinoamérica. He llegado a ser dentro del equipo creativo de Tokidoki y estaba a cargo de las licencias en todo el mundo, de no gastarme mi cheque, o sea, de mantener mi cheque, ¿no? Para ponerlo en un frame. No lo hice, obviamente, pero sí. Claro. De ahí, digamos, el cielo fue el límite, ¿no? He tratado de hacer muchas cosas, pero llegó un momento en que me cansé, me aburrí, como que ya empecé como que a darle, como que querer darle un sentido a mi arte, a mi diseño, ¿no? Y ahí es cuando viene Sudaka. Y ahí es cuando viene Sudaka. Que ahí es donde comienza nuestra conexión. Sí. Estaba en el camino, venía, ¿dónde vi yo Sudaka? Creo que fue en Facebook. Ah, sí. Creo que fue por ahí, porque ahora sí recuerdo que la primera vez que le escribí a Sudaka fue por Facebook. Por Facebook. Un mensaje de Facebook, sí. Puede ser, no me acuerdo. Pero lo empecé muchísimos años atrás. Y yo creo que empezó conmigo, ese nombre ya estaba en mí. Eso es de las cosas que pasa conmigo mucho, que yo puedo crear cosas o puedo pensar cosas que las he pensado hace muchísimo tiempo, pero que llegan a una madurez creativa años después. Y eso fue lo que pasó con Sudaka. Me gustaría escuchar, porque yo creo que nunca había escuchado esa palabra hasta que vi la marca. ¿Ah, sí? No, wow. Yo no tenía idea de la connotación que tiene en Europa o en España. Sí, Me gustaría escuchar eso de ti. ¿Qué te llevó a utilizar ese nombre como marca? Tengo que regresar a Perú. Entonces, cuando yo estaba en Perú, en el año 87, 88, te dije, me gusta mucho el rock en español. Y uno de los grupos sudamericanos que me gustaba mucho de esa época era Los Prisioneros. Y sacaron una canción que se llamaba Maldito Sudaka. Entonces el nombre quedó ahí, Sudaka. Entonces comencé como que, ¿qué significa esto? Yo también igual, o sea, primera vez que escuchaba eso y no tenía ni idea de qué se trataba. Un par de años después, ya en la escuela de artes, cuando tú estudias artes, pues estudias con músicos, con artistas, con actores, modelos. Y había un muchacho que era compañero mío de mi clase y era baterista de una banda que se llamaba Beat Sudaka. Un día pasando volantes veo el nombre, Beat Sudaka, ¿qué es esto? Entonces, pero ya había escuchado Sudaka de la otra banda. Y ahí fue cuando recién se me ocurre investigar un poco más de lo que se trata. Y así, o sea, ya sabía qué era. Era un término despectivo, un término que usaban en los 80 básicamente, y bueno, todo el tiempo para discriminar a los sudamericanos, ¿no? En Europa, en España.
Años más tarde, ya aquí en Estados Unidos, después de que he pasado muchísimo, aburrido con lo que hago, ¿no? Un poco cansado con el diseño que hago, porque el diseño era básicamente lo que me pedían. O sea, me decían, Carlos, necesito unas flores, aquí está. Carlos, necesito un carrito con esto. Mi onda siempre ha sido muy surf, porque pues crecí en Lima y en Lima siempre estuve muy influenciado por el surf, por el bodyboarding de Estados Unidos. Entonces mis diseños eran muy así, muy gotcha, muy rusty, muy Billabong. En Venezuela, en Caracas, más que todo, hay una influencia muy grande de todas esas marcas. Sí, de la época, ¿no? Los 80, los Sí. 90. Y yo crecí en esa época. Entonces estaba como, ya me cansé, ya me aburrí. Ya estaba estudiando también diseño gráfico, porque quería tener la especialización en diseño gráfico. Yo había estudiado publicidad 3 años y medio y ya estaba estudiando, me había metido en un programa de 2 años de puro diseño gráfico, donde unos muchachos, compañeros aquí, me dicen, oye Carlos, nos hemos enterado que tú trabajas en la moda o trabajas en ropa, todo eso. ¿Por qué no nos traes tus diseños? Porque estamos abriendo nuestra propia compañía. Se llama Fiasco, su marca, ¿no? Y le digo, ya, chévere. Yo me sé que siempre en buena onda, ¿no? O sea, como en buena vibra, así, te enseño y podemos hacer algo juntos, ¿no? Y vieron mi trabajo, pero era muy girly, muy como... Y me dijeron, así, de arranque, me dijeron, no nos gusta lo que tú haces. Okay. Y en ese momento dije, ¿por qué tengo que pensar o esperar de otras personas cuando yo puedo hacer solo? ¿No? Cuando yo puedo crear algo que yo quiero. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar, y un día manejando, me acuerdo, fue en diciembre, en plena lluvia, aquí en Los Ángeles, aparece el nombre de Sudaka en mi cabeza. O sea, de la nada, o sea, escuchando una canción de Caifanes, porque me encantaba Caifanes también, aparece Sudaka en mi cabeza. Y ese día es cuando empiezo el proceso para registrar la marca y a crear todo lo que significa la marca para mí, ¿no? Lo que significa hasta ahora la marca. De ahí la desarrollas, o sea, vas poquito a poco, mandas a imprimir camisetas o... Sí, las camisetas vienen después, ¿no? Primero era como desarrollar bien la marca, el concepto, lo que quería expresar, porque no estoy enfocándome en una región, sino en todas. ¿Y cómo voy a hacer esto? Me gusta mucho la historia, entonces yo leo mucho, o he leído mucho de lo que pasó en Argentina en el 76, o lo que pasó en Chile en el 73, y lo que pasó en Perú en los 80, en los 70. Entonces todos esos movimientos a mí como que causaron, yo tengo que hacer algo que represente algo, que tenga conciencia. Entonces mis diseños al comienzo eran muy así, muy como representativos de lo que pasaba en ciertas épocas. Entonces hice una camisa, digamos, con el arte del Mundial del 78, pero era con Argentina 76, y lo hice también con México 68, que pasó lo de Tlatelolco, que fue la matanza de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Y esas cosas, ¿no? O sea, me enfocaba mucho en eso. Y ya pasando el tiempo ya he cambiado un poco y he sido un poco más flexible, pero al comienzo era como que llamar la atención no solamente de una región, sino de todos en global, desde México hasta Argentina. Y creo que lo logré. Creo que mucha gente sintió mucho afecto y se sintió muy reconocido por el proyecto, ¿no? Por el nombre. De la manera como lo manejé. Hay una anécdota que tú me contaste de Juanes. Sí, que hice un diseño a Juanes, esa anécdota es muy curiosa, hice un diseño con la cara del pibe Valderrama. Lo de Juanes fue muy curioso porque a mi pareja en ese momento, a quien era mi esposa, le gustaba mucho Juanes y ella quería ir al concierto, pero por alguna razón el concierto estaba sold out, un concierto aquí en Los Ángeles. Y un día llega mi hermana, o el día del concierto llega mi hermana aquí a la casa y la ve a ella triste, y yo también ahí un poco como, no pudimos ir al concierto porque ya no había entradas, qué sé yo. Y ella, no, vamos al concierto, que el concierto queda como a 1 hora de aquí en Anaheim. Y digo, voy a traer un par de camisetas conmigo, a ver, y yo me quedo en el carro, no se preocupen, ustedes entren y yo las espero en el carro. Entonces llegamos al concierto, estaba sola, ya había empezado, ya escuchabas a la gente ahí, gritando y todo. Y ellas se presentan en la boletería preguntando si hay entradas, y habían 2 entradas. Y yo estaba con ellas, ¿no? Y yo dije, no te preocupes, yo me quedo en el carro, vayan, diviértanse. Y en eso que me estoy yendo caminando hacia el carro, ya para mí que todo el mundo estaba dentro del concierto, pero veo como 3 parejas, ¿no? Viniendo hacia el concierto. Y no sé cómo se me ocurre decirles, oye, ¿tendrán una entrada por ahí?
Y le digo, oye, ¿tendrás una entrada? Y me dice, sí, toma, y me da una. Primera fila, VIP. Era el primero, o sea, me dieron ya mi hermana y mi esposa habían entrado al concierto, estaban en el concierto, ellas ya se habían ido. Y me dio una entrada así, road 1, seat number 2, like front row. Ok, vamos, entramos. Yo traía yo siempre, y esa es una, digamos, si alguien que esté interesado en hacer camisetas, si les gusta eso, siempre carguen camisetas con ellos. O sea, que siempre tengan Producto. una o dos o tres, porque a alguien se van a encontrar en el camino. He tenido de esas experiencias un montón. ¿Y qué pasó? Que entro, ¿no? Con mis camisas, entré con 2 camisas, creo, con una entré, en una bolsita. Estaba en primera fila, pero obviamente en la primera fila hay como que hay un espacio de seguridad, y ahí vienen los parlantes y ahí está el stage, ¿no? Entonces veía que la gente le tiraba cosas, ¿no? Flores, qué sé yo. Y en un momento siento yo que o lo tenía que hacer ya o no iba a pasar. Y tiro la camisa, él está casi enfrente mío, no me está mirando obviamente, está mirando hacia adelante, y le cae en el pie. Él no lo mira ni hace nada, simplemente sigue caminando. Y yo dije, ya la perdí. Fue como en la penúltima canción. Yo dije, ya se olvidó. Terminó el concierto, dijo chao, todo, se fue. Y dije, ya la perdí. Y regresa. Y lo veo que él regresa y agarra la camisa y se la pone en el hombro. Y yo, no puede ser. Yo como que estaba loco, no podía ser. Era la mejor época de Juanes. O sea, Juanes en su momento top. Sí. Y ya eso fue todo, básicamente. Al día después, en el backstage, ya salieron atrás donde estaba el autobús. Mi ex esposa se tomó una foto con ellos, pero había tanta gente que no podía hacer ningún tipo de contacto ni nada. Probablemente hablé con un par de los músicos, pero de una manera muy superficial. Y ya me olvidé todo. Meses después se me ocurre buscar en internet fotos y veo a Juanes usando mi camiseta en los Grammys, pero rehearsals de Grammys con los Black Eyed Peas. Y estaba usando la camisa esta. Y sí, y has tenido anécdotas así con Cerati también, ¿sí? Con Jorge Villamizar de Bacilos, con Jorge González de Los Prisioneros, con muchos. ¿Y eso viene de la publicidad? Creo que esa estrategia. Puede ser, sí. Un poco guerrilla, pero me ha funcionado. Y me funcionó bien en un momento, sí. ¿Y después creaste alguna comunicación con alguno de ellos? O... Con varios. Sí, tengo en contacto con muchos. La manera como conocí a mi esposa después también, porque ella también trabaja en la música. Okay. Y sí, ahora digamos, sí tengo mucha gente conocida dentro del medio de la música, que al fin era lo que yo quería. O sea, pero siempre me ha gustado este mundo y va de la mano con lo que yo hago. Entonces es muy orgánico. Yo hice algo así con Orangután, el fotógrafo venezolano en Miami, y fue así por Instagram. Un día le escribí, mira, tengo esto, ¿te gusta? Y me dijo, sí, mándamelo. Claro. Y creé esa conexión con él. Sí. Entonces sí, siempre hay que estar tocando puertas. Sí, y totalmente. hoy en día con social media es un mensaje. Puede que lo lean, puedan que no. Totalmente. Pero está ahí. Mira, yo regresando a cuando inicié Sudaca, yo muy emocionado, se me ocurrió el nombre, se me ocurrió el concepto, quiero hacer esto y para eso todo nace, digamos, de mi proceso personal, porque, digamos, antes existía esta América Online, no sé si alguna vez tú has visto eso. No. En la América Online eran como chats donde la gente hablaba. Okay. Es la primera vez, es cuando recién aparece... El AOL. AOL. Ajá, así ya, ajá. AOL. Entonces, en esos chats se creaban grupos de gente, donde la gente se comunicaba. Entonces, ahí fue donde mi cabeza, yo tengo que hacer algo, o sea, ahí entra mi cabeza de publicista. O sea, ahí yo tengo que hacer algo que no solamente abarque a mi gente de Perú o de Lima o de mi ciudad, ¿no? Sino yo necesito hacer algo grande, algo que abarque... Y ahí fue, digamos, el AOL fue, digamos, esas experiencias de ver cómo interactuaba esta gente en estos chats. Habían batallas campales entre peruanos con chilenos, peruanos con ecuatorianos y entre sí. Entonces se me ocurre entrar a estos grupos, porque todavía existía, y empecé a copiar todos los emails de los nombres. Nombre tal, email tal. Y tenía una lista enorme de como... Un mailing list. Mi primer mailing list lo saqué de la América Online. Wow. Sí. Y entonces yo todo emocionado, digo, empecé a hacer esto se llama tanto, somos latinos, vamos a juntarnos, se llama Sudaca, lo mando. A los días recibo el primer email decía, anda a cagar.
Ese fue el primer email que recibí, nunca me voy a olvidar. Por ahí lo debo tener porque tengo mi computadora vieja todavía. Tienes que imprimirlo y Tengo frame que it. imprimirlo, sí, sí, sí. Y obviamente anda a cagar, no sé, suena como muy argentino para Sí. mí, pero eso fue como, digamos, una balita, ¿no? O sea, Ajá. y seguir creciendo. Y sí, y de ahí poco a poco la gente como que ha entendido, digamos, de qué se trata. Yo nunca he tratado de ser una persona agresiva, ofensiva o burlarme. Siempre he tratado de hacer las cosas, digamos, con mucha conciencia, con mucha embracing the name, ¿no? Ujú. Como que abrazando el nombre y tratando de darle identidad a esa parte. Y cambiarle el concepto, ¿no? Ujú. Porque el concepto, digamos, en su momento era muy negativo. Creo que hoy en día ya no tanto, ¿eh? Hoy en día, y creo ser parte de ese proceso con mi marca, de haber cambiado algo negativo a algo positivo. Y se lo ponen muchos artistas, se lo han puesto muchos artistas. De ahí, de que hayas creado todas estas relaciones con artistas, músicos, has hecho muchas colaboraciones. He hecho algunas, sí. Ahí estoy en el proceso sí, de Hay hacer muchas. hay una de la cual me arrepiento de no haber comprado, que ¿Cuál? fue la de Suzuku, con Blanquito Man. Sí, Suzuku. Tremendo hombre, sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Fue como bien exclusivo, ¿no? Sí, sí, fue muy curioso. Suzuku me decía, ya, deja de estar haciendo para la vida. Hicimos algo muy, muy bonito, fue un proceso. Lo conocí a él en uno de estos eventos en New York, que creo que se llama el LAMC. Ajá. Bueno, él es el vocalista de King Chango. Ujú. Entonces, a él le gustaba mucho Sudaka. La manera como me hablaba a mí era como que él me admiraba. Él admiraba mi trabajo y admiraba lo que yo hacía. Y la manera como yo le hablaba a él, yo admiraba y su trabajo. Éramos como dos así que cuando hablábamos, y pasábamos noches hablando. Muchas noches hemos compartido hablando de diseño, hablando de cosas, de nuestras vidas. Era un tipo que estaba muy adelantado a mucha gente. Sí, yo ahorita, incluso yo recuerdo cuando King Chango empieza a sonar en Venezuela, mi primo era karateca y está en el mismo dojo que él. Ah, mira. Entonces él me dice, mira, sí, yo, Sí. José Andrés. José Andrés Blanco, sí. Y como a esa conexión con la música, yo también fui cantante de una banda, entonces era como que había mucha influencia de King Chango. Era relativamente grande en Venezuela, sí. Wow. Sí, a principios del 2000 estuvieron en Sábado Sensacional, o sea, cosas así. Sí. Y yo creo que de ahí viene eso de que cuando en Venezuela venía algo de Estados Unidos, lo glorificaban muchísimo. Claro. Sin quitarle mérito, la banda, pero sí entiendo, la sí, banda sí, increíble. claro. Pero ¿qué pasa? Ellos se formaron en New York, entonces claro, una banda de New York a Venezuela, ¡pum! Sí, Grandísimo. Después tuve la oportunidad de conocerlo cuando tuvieron ese comeback en mediados del 2010, 2011, por ahí, no recuerdo exactamente. Sí. Lo conocí en Washington, D.C., después en New York, cuando fui la primera vez al AMC, y un personaje. O sea, increíble. Sí. Y con lo que iba era de que sí estaba muy adelantado al tiempo porque él cantaba en Spanglish. Y todavía en ese momento, yo creo que hasta ahorita, el Spanglish de forma masiva se ha hecho popular y aceptado. Claro. Pero gracias a personas como él, es que hoy en día se está aceptando eso, la gente lo está absorbiendo de una forma mejor, o sea, desde ese granito de arena desde hace tiempo, así como tú estás haciendo, has trabajado con Sudaka, gracias a ese tipo de cosas, es que ahorita la gente acepta que Sudaka deje de ser lo que era en los 80 y ahora soy orgulloso de ser suramericano. Sí, me acuerdo que cuando yo empecé, probablemente era uno o dos que usaban el Sudaka, después nadie. ¿Por qué crees que tengo el sudaka.com? O sea, es valiosísimo. Y me acuerdo que en ese momento cuando yo lo agarré, lo tenía un coreano, alguien en Corea, en Seúl. Y yo lo perseguí día y noche, hasta que un día lo soltó y ese día lo agarré. No copien eso. Pero sí, lo agarré y así fue como agarré el sudaka.com. Pero sí, lo que hizo Andrés fue increíble. O sea, en la parte de la cultura, digamos, latinoamericana en Estados Unidos. Para mí, un referente muy importante. Lástima que se nos fue muy joven. Sí. Se fue el día de mi santo en el año 2016. Mismo día que estaban pasando, creo que te conté eso, los Grammys latinos.
Y mientras pasaban, digamos, las imágenes de los que se fueron ese año, Blanquito Man tiene que estar acá. Y ya no lo pudieron poner. Ya no lo pudieron poner al final, no sé, porque... Bueno, te conté que mi mujer trabaja en música también y ellos estaban relacionados con Luaka Bob antes y toda esa gente, Sí. ¿no? Pero sí, una lástima, pero tremendo, tremendo personaje. Pasamos muy buenas noches interesantes Sí. ahí compartiendo. Mira, para ir culminando, Sudaka ha tenido pausas, ¿no? Y yo creo Sí. que es algo que yo entiendo. A veces la gente que está viendo desde afuera no comprenden lo que es llevar una marca, todo el trabajo que conlleva, ¿no? Poder producir algo. Pero tienes algo pensado a corto plazo o a futuro. ¿Qué nuevos proyectos tienes con la marca? Sí, bueno, básicamente, como tú dices, ha sido muy lapsado, porque muchas veces también por mi misma necesidad de cambiar de rumbos, te comenté que era diseñador de Sanrio, también fui diseñador de Tokidoki, también fui creativo para Pure Cycles, que es la compañía que hace Sí, bicicletas. recuerdo. Y también he trabajado con Funko. Estuve con Funko, esa es la última compañía con la que trabajé, de los que hacen las cabecitas Ajá, estas. sí. Y hacíamos todo, he hecho un montón de cosas para Funko y como que necesitaba esos cambios mientras yo iba elaborando qué voy a hacer. Pero Sudaka siempre ha sido mi root, ¿no? Siempre ha sido mi core. Y ahora si tú me preguntas qué estoy haciendo, uno de los problemas con Sudaka, porque todavía dentro del sistema de Facebook, Instagram, por alguna razón lo tienen todavía como un término despectivo, entonces siempre me cancelan cualquier promoción que yo hago, no me dejan, por eso no crece mi network, creo yo, no lo sé, pero mi network es como muy limitado porque siempre ha habido un bloqueo, entonces cada vez que yo quiero hacer una promoción, negado, ¿no? Like rejected, y tengo que hacer todo un proceso de, entonces ya no sale a tiempo que tenía que salir, ya no sale como tiene que salir o a quién tiene que mostrárselo, entonces ya me aburrí de eso. Entonces lo último que estoy haciendo es tratando de hacer, como todo emerge a un punto y hay muchos artistas que les gusta, entonces estoy tratando de contactarme y hacer colaboraciones con artistas y he empezado a hacer como merch con ellos, con gente que le gusta la marca, que aprecian mi producto y estamos haciendo esas cosas, estamos empezando a hacer merch. Mira, yo soy creyente de que hay una fuerza que nos dio la vida. Sí. Y como seres humanos a veces queremos irnos por un rumbo y por más que queramos, sí. es como que no, y están las puertas abiertas acá como que vente para acá, Correcto. vente para acá. Tal vez el ver de que Facebook te cierre las puertas de esa forma es como que ahí no va a salir tu máximo potencial como marca. Tal vez está en otro que no estás, bueno, que lo estás viendo ahorita. Estoy buscando oportunidades, sí, siempre. Que lo estás viendo ahorita. Siempre abierto a las oportunidades, siempre buscando cómo hacerla, cómo entrar a ese nicho. Y sí, definitivamente. Eso, lo que tú dices es perfecto. Nunca es de A a B. Entre A y B hay miles de opciones y miles de caminos para llegar a ese punto. Entonces, explorando eso, ¿no? Y ahorita pues se está dando la oportunidad de trabajar y hacer merch con gente importante, creo yo, dentro del mundo latino. Hemos hecho con Aterciopelados, hemos hecho con Cheo de Ex Amigo Invisible. Ex Amigos Invisibles, y por ahí hicimos con Nova Lima también, un grupo peruano que es muy importante. Paran haciendo tour en toda Europa. Lo hice con estos niños, esta parejita de hermanos también buenísimos, Isaac y Nora. Con La Vida Bohem también he visto. Con La Vida Bohem hicimos algo, pero La Vida Bohem es tan recontra locos, es súper complicado trabajar con ellos, pero sí, ahí estamos. Sí. Ojalá hagamos Sí, yo algo creo que con- La Vida Bohem es una de esas bandas que tiene una identidad tan marcada que es eso, también, o sea, por lo menos con Sudaka lo veo, que, o sea, es tu identidad Sí. Ellos tuvieron problemas muy fuertes allá también en Venezuela en algún momento. y al principio la gente cuestiona, pero ¿por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Y una vez que ya estás como que bien estructurado, establecido, es como que, pero ¿cómo lo hiciste? Exacto. ¿Por qué? Porque me mantuve fiel a mi identidad. Sí. Y eso es algo muy difícil, porque cuando uno comienza, te aconsejan, pero haz esto, haz lo otro, ¿por qué no haces aquello? Mantente en quien eres tú Sí. y con el tiempo te vas a solidificar y vas a decir, este soy yo, y ahí van a apreciar lo que eres.
Sí, sí, eso es verdad. Carlos, muchísimas gracias por esta Gracias. conversación. Gracias por el café, las donas y por compartir esta hermosa vista en Los Gracias. Ángeles. Sí, sí, muy hermosa. Somos muy privilegiados con esto, la verdad. Gracias. A todas las personas que se quedaron viendo hasta el final, recuerden ir a YouTube a suscribirse a nuestro canal Dale Dale Podcast. Chao. Del uno al otro.